decir, cuando se casan, ¿verdad? Realizarse como familia. Y nosotros, yo quiero ver a mis hijos grandes, ¿verdad? Yo quiero ver a mis hijos sirviendo a Dios, ser unos profesionales, tal vez conocer a mis nietos, ¿verdad? Nosotros todos siempre tenemos pensamientos más para adelante. Pero déjeme decirle que es tan importante que nosotros hagamos eso que dice la palabra del Señor, que guardemos los estatutos y los mandamientos de Dios para tener días largos. Aleluya. Déjeme decirle, allí más adelante, en el verso que sigue, dice: cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vio a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocausto, ¿verdad? Él se dio cuenta, oh, Dios me estaba hablando, y fue y adoró al Señor, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, hermano, que Dios es el que nos está guiando, el que nos está dirigiendo, el que nos está hablando, nosotros tenemos que aprender a adorar al Señor. Aleluya. Mire, déjeme decirle también que el rey Salomón, dice la palabra del Señor más adelante, allí en el verso 11:42, Primera de Reyes 11:42, dice: los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Cuando Salomón empezó a reinar tenía 20 y reinó 40 años. 20 más 40 son 60. Una persona de 60 años relativamente es joven, ¿verdad? Para mí es joven una persona de 60 años porque yo voy a llegar ya a los 50. Pero una persona de 60 años es joven, claro que es joven. Entonces yo dije, ¿por qué? Si Dios le había prometido a Salomón que si guardaba los mandamientos como su padre los había mandado, le iba a dar una larga vida, ¿por qué duró tan poquitos años? ¿Verdad? Entonces yo empecé a buscar y a leer y me encontré un verso más en un capítulo anterior, hermano, allí en Primera de Reyes 3:14. Bueno, ahí en Primera de Reyes 3:14 es donde dice, ¿verdad?, que Dios alargaría los años del rey. Pero en Primera de Reyes 11:6, ahí está. Dice, en Primera de Reyes 11:6 dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, no cumplió los mandamientos como David su padre. Las promesas de Dios, hermano, tienen una condición, ¿verdad? Nosotros queremos bendición de Dios, ¿verdad? Muchas veces nosotros venimos aquí a la casa de Dios, venimos a la oración, traemos peticiones, clamamos a Dios, oramos al Señor y estamos pidiéndole, ¿verdad?, que Dios nos ayude, que Dios nos conteste la necesidad, que Dios hable a nuestra vida. Pero si nosotros no estamos sirviendo a Dios como Él demanda, es casi imposible que Dios conteste nuestra necesidad, ¿verdad? Desafortunadamente. Pero si usted y yo, hermano, somos fieles al Señor, ¿verdad?, podemos decir, como dice la palabra del Señor, que Dios va a contestar nuestras necesidades, nuestras peticiones. ¿Por qué? Porque somos obedientes a la palabra del Señor, hermano, ¿verdad? Porque servimos a Dios con todo nuestro corazón. Aleluya. Dice, yo creo que eso fue lo que le pasó al rey Salomón, ¿verdad? Él se alejó de los caminos de Dios, él se olvidó, así que esa promesa de largos días no se cumplió en su vida, ¿verdad? Pero qué bueno es cuando nosotros podemos ver. Yo hablaba con una persona hace días atrás y me decía que tenía su abuelita que cumplió 92 años o 101 años, el abuelito y la abuelita 92, y yo decía, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es cuando una persona puede llegar hasta esa edad, ¿verdad? Y yo le preguntaba, ¿y son creyentes? Y dijo, sí, son creyentes. Y mi abuela y mi abuelo leen la palabra, ¿verdad? Todavía leen la palabra. Y dije yo, que ahí se cumple la promesa del Señor de alargarnos los días. ¿Por qué? Porque han sido personas fieles, ¿verdad? Personas que sirven al Señor. Yo a veces digo, ay, no quisiera vivir hasta 90 años porque a lo mejor voy a ser una viejita así y para estar sufriendo, no, pero déjeme decirle que si yo me mantengo fiel sirviendo al Señor, Dios me va a ayudar, aleluya, ¿verdad? Y es tan importante que usted y yo confiemos en las promesas del Señor.
Salomón le pidió sabiduría a Dios, entendimiento, inteligencia, y dice la Biblia, ¿verdad?, que le dijo Dios, no va a haber un hombre más sabio que tú. Y no ha habido, yo creo, un hombre más sabio que Salomón, ¿verdad? Le dijo, te voy a dar riquezas, gloria, te voy a dar muchos días, ¿verdad? Y a usted y a mí, hermanos, Dios nos ha prometido bendecirnos. Dios ha prometido estar con usted todos los días de su vida. En los momentos difíciles, cuando usted está pasando por una prueba, Dios te dice, yo estoy contigo. Cuando no tienes trabajo, Dios ha prometido abrir, dice la palabra, las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre nuestra vida. Aleluya. Cuando estamos pasando por alguna lucha, alguna prueba, Dios dice que Él nos sostiene de su mano, ¿verdad? Tantas promesas del Señor son tan lindas y nosotros las recibimos porque cumplimos la palabra del Señor, hermano. Seamos fieles, ¿verdad?, cada día en servir al Señor. Aleluya. Si eres hijo de Dios por la fe en Jesucristo, Él ha prometido que nunca te dejará ni te desamparará, y eso lo encontramos